Bueno, buenas tardes. A continuación vamos a presentar a la doctora Miriam Borja, profesora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, doctora en Literatura y Comunicación de la Universidad de Sevilla, España, magíster en Literatura de la Universidad Javeriana de Bogotá y pregrado en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene publicaciones sobre pedagogía, educación, literatura y comunicación. Entre ellas están Literatura, Periodismo y Pedagogía del año 2010, Literatura y Medios de Comunicación Masiva en la lectura para niños y jóvenes del año 2012. En el campo investigativo, su trabajo más reciente es el titulado Literatura Infantil y Juvenil en Colombia durante los últimos 20 años. Problemas, tendencias, autores y obras representativas. Démosle una fuerte bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerles esta oportunidad al profesor Carlos Guevara por la realización de este evento y de esta oportunidad de encuentro con la comunidad académica de la universidad, y efectivamente también la posibilidad de tener invitados de fuera que aparecen de forma dialógica y siempre son muy importantes a la hora de hablar de estos temas, en particular de la literatura. Hago parte del grupo de investigación Literatura, Educación y Comunicación, junto al profesor Arturo Alonso. En estos momentos nosotros estamos llevando a cabo una investigación que le hemos titulado Literatura Infantil y Juvenil en Colombia, 1990-2012, problemas, tendencias, autores y obras representativas. Creo que de alguna manera esta presentación tiene mucho que ver con la presentación o lo que se ha venido hablando desde el día de ayer y con lo que mi compañero presentaba hace un momento. Nosotros llevamos un cierto tiempo en el grupo de investigación indagando un poco alrededor de la literatura infantil y juvenil, y precisamente creo que las preguntas que han venido circulando estos 2 días coinciden mucho con las que nosotros también hemos tenido en el grupo. Básicamente la experiencia que hemos tenido en los programas de la Facultad de Ciencias y Educación que imparten alguna formación en literatura, en lenguaje y literatura, nos permite como hacer ese balance, ¿no? Y entonces en ese sentido nos hemos preguntado por ejemplo, este aspecto, ¿no? La pertinencia o no de situar la literatura infantil y juvenil como parte del pensum, y eso precisamente a partir de que lo que hemos vivido es que la literatura infantil y juvenil ha sido siempre o una electiva o en muchos casos no aparece en las carreras, y a pesar de que estamos formando profesores en el campo del lenguaje, en el campo de la literatura, y que tiene que ver mucho con la formación de niños y jóvenes. Ese es como uno de los aspectos. Otro de los aspectos que nos llama mucho la atención es el conocimiento sobre obras y autores que están ubicados en distintos periodos de la historia de la literatura infantil y juvenil nacional, latinoamericana y universal, en términos de cómo abordar esa multiplicidad de obras, autores,
y cómo comprender en forma dialógica posibles relaciones para su estudio. Eso obviamente nos hace pensar en también la temática que ayer se ventilaba, que tiene que ver con el canon. Otro aspecto que nos parecía llamativo es el vínculo que puede tener el estudio de la literatura infantil y juvenil con los conceptos de niñez y juventud, como elaboraciones socioculturales fundamentales que creemos nosotros para la comprensión de este tipo de literatura. Voy a devolverme un momentito. Bien. Pensando desde el grupo de investigación, esa relación de la literatura infantil y juvenil y el lugar que tiene, sobre todo en relación con pensar la literatura colombiana, el grupo de investigación ha tenido como uno de sus objetivos centrar la atención en la literatura infantil y juvenil en Colombia, teniendo en cuenta que ello impacta de una u otra forma la enseñanza de este tipo de literatura, y por ello ya en un artículo que publicamos en la revista de estudios literarios de la Universidad de Antioquia en el año 2010, en el que participamos tanto el profesor Arturo Alonso, el profesor Yuri Ferrer y yo, y que lo llamamos los conceptos de literatura infantil y juvenil, su periodización y canon como problemas de la literatura colombiana. El grupo ya en ese momento proponía como aspectos para el planteamiento de la discusión la necesidad de estudiar, la necesidad de articular a la reflexión de la literatura infantil y juvenil en el contexto colombiano conceptos como los de sujeto, niño y joven, su evolución en términos históricos y culturales, las representaciones de niños y jóvenes como lectores, el hecho de que la literatura infantil y juvenil ha sido considerada un tipo más bien de producción marginal, y eso creemos nosotros tiene mucho que ver, el apego a una interpretación más de carácter pedagógico y con cierto tinte moral, en relación con la identificación de niños y jóvenes como sujetos en formación. Y por ello no se le reconoce como parte de lo que podría llamarse literatura mayor, en este caso refiriéndonos a la literatura colombiana. Todo esto ha traído como consecuencia la ausencia de estudios teóricos, históricos, críticos, culturales, sistemáticos y permanentes de esta literatura. También se reconocía la necesidad de emprender investigaciones enmarcadas en los corpus sobre literatura infantil y juvenil en el país, elaborando cortes históricos para el análisis sincrónico que permitieran luego establecer comparaciones entre periodos con el fin de identificar constantes y rupturas para una posible periodización. De igual forma, se hacía un llamado a la búsqueda en fuentes como revistas y periódicos para la identificación de ediciones locales y regionales de obras y autores y de la reconstrucción de los circuitos comunicativos de circulación de las mismas. Todos estos son aspectos que impactan la enseñanza de la literatura tanto en la formación superior como en su correlato en la educación básica, en tanto implican una necesaria actualización que debe tener el estudiante para profesor sobre el campo literario en relación con presupuestos de orden teórico, historiográfico, crítico, y en general desde una articulación de índole interdisciplinar, además de la identificación de autores y obras. Por ello, dando continuidad a los propósitos de interés que ya manifestábamos desde ese artículo, hemos propuesto hacer el proyecto de investigación que les comentaba, literatura infantil y juvenil, en el periodo del 1990 a 2012, y nos preguntamos básicamente por los problemas, las tendencias, los autores y las obras de literatura infantil y juvenil en Colombia que pueden identificarse para ese periodo. Como sabemos que estos trabajos que tienen una fuerte influencia historiográfica son muy grandes, muy amplios, intentamos inicialmente establecer esto a través de un estado del arte, es decir, nuestro ejercicio fuerte es hacer un estado del arte que nos permita identificar estos aspectos inicialmente en la literatura infantil y juvenil.
Me devolví. Me pasé. Bueno, ciertamente hacer esas preguntas que estamos haciendo con este proyecto de investigación nos sitúa en cuestionamientos de orden historiográfico desde la consideración del canon de la literatura. Es posible encontrar sobre literatura infantil y juvenil colombiana, más de la primera que de la segunda, libros y compilaciones o antologías que dan cuenta de obras y autores que escriben este tipo de literatura. Sin embargo, son muy limitadas las caracterizaciones amplias y críticas que ponen en relación aspectos externos a las obras de orden contextual y situado en el devenir histórico y sociocultural y que refieran aspectos que se puedan constituir en variables que afecten una identificación significativa de esta clase de textos, incidiendo en una posible idea de periodización de la literatura. El interés por indagar problemas, tendencias, autores y obras de la literatura infantil y juvenil nos remite a la discusión que desde los años 80, en el contexto latinoamericano, se inició sobre la historiografía de la literatura y de sus historias literarias. Tales cuestionamientos se han mantenido incluso hasta nuestros días bajo fundamentos críticos para cuestionar la linealidad, el estatismo y la repetición de categorías de orden eurocéntrico en el planteamiento de este tipo de obras. Bueno, así no se pueden desconocer los aportes de distintos autores que han cuestionado la organización de las historias literarias desde la periodización centrada en una organización basada en la historia general, desde un historicismo positivista. En ello han contribuido los aportes hechos desde consideraciones de los estudios culturales, de género, de la subalternidad y presupuestos postcoloniales, entre otros. Ahí podríamos recordar a un autor, Domingo Miliani, que hace un artículo que a mi modo de ver es muy interesante sobre la historiografía literaria, periodos históricos o códigos culturales, en donde recoge los planteamientos de varios de estos autores en América Latina, como José Vicente Cornejo Polar, Rafael Gutiérrez Girardot, Enrique Dussel, García Canclini, Carlos Rincón, Beatriz Arlo, Walter Miñolo, Santiago Castro, entre otros. Se ha hecho crítica a la periodización enmarcada en las agrupaciones generacionales de autores, en la demarcación a partir de corrientes literarias que no tienen en cuenta los contextos socioculturales particulares en los cuales aparecen y circulan las obras, contribuyendo a la legitimación de modelos estéticos y discursivos dominantes, en general de naturaleza eurocéntrica, participando de la exclusión de otros géneros y tipos discursivos relegados de la posibilidad de ser considerados como literarios, sin una explicación coherente de sus conexiones, así como los cambios que sufren los autores en la producción de sus obras en distintos momentos en un mismo periodo histórico. Con lo cual, en lugar de buscar la uniformidad condicionada por las categorías demarcadoras de los periodos, se pretende el reconocimiento de la heterogeneidad, las rupturas que supone la diversidad en la constitución social latinoamericana, que pasa por el reconocimiento de sus particularidades de orden sociolingüístico a partir de la variabilidad discursiva e incluso de los imaginarios socioculturales. En Colombia, esta discusión en el campo de los estudios literarios ha sido liderada en forma permanente y pues yo diría desde los últimos tiempos, ¿no? Estoy hablando como del año 2007 para acá, a partir del trabajo que viene haciendo un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, que se llama Colombia, Tradiciones de la Palabra.
quienes entre los años del 2007 y 2010 propusieron una investigación titulada Elementos para una periodización de la literatura colombiana, aproximación a la discusión, cuyo objetivo particular fue el establecimiento de una guía teórica y metodológica para la escritura de un estudio histórico de la literatura colombiana. Sus planteamientos se sitúan en las discusiones realizadas sobre historia de la literatura latinoamericana, recogiendo los planteamientos críticos en torno a los aspectos teóricos y metodológicos implicados en la elaboración de historias de la literatura en América Latina y el Caribe, y que necesariamente refieren de modo crítico miradas a lo que se ha concebido como historiografía literaria en dicho contexto. Hasta aquí un poco lo que estoy retrayendo es que cuando nosotros nos planteamos el estudio de la literatura infantil y juvenil, nos enfrentamos particularmente a la relación, como les decía antes, de la literatura infantil y juvenil con la literatura colombiana. Y intentar mirar esta relación nos hizo pensar en unas categorías básicas que creímos necesario empezar a indagar, aclarar y situar, tomar postura en relación con lo que se ha venido diciendo en la tradición, digamos, académica que estudia la literatura en general. Una de las conclusiones básicas de este grupo de investigación en ese momento y punto de partida para las indagaciones que ellos han propuesto posteriormente, tienen que ver con la identificación del concepto de canon. En la historiografía literaria, es decir, el concepto de canon en la historiografía literaria, como una noción problemática para ellos que ha impedido la realización de una necesaria reescritura de las historias nacionales. El concepto que trae Olga Vallejo de este grupo de investigación dice, ella considera que es problemático porque esta categoría ha fijado implícita y explícitamente la exclusión y el eurocentrismo como verdaderos obstáculos para el reconocimiento de las formas estético-discursivas inherentes a los procesos culturales del continente. Y aquí otra vez nos centramos un poquito en la discusión que se hizo ayer en relación con la visión de canon. Y me parece a mí pertinente en la medida en que necesariamente es una discusión que para el caso de la investigación que nosotros estamos realizando tiene mucho sentido. Había que tomar una perspectiva en relación con ese concepto. Y en las indagaciones que hicimos alrededor del tema, un poco más allá pues del texto de Harold Bloom, donde él hace pues la apología al canon de Occidente, intentamos mirar cómo es un concepto que el origen mismo de su palabra, en su filología, trae y carga, y creemos que todavía sigue manteniendo obviamente esa fuerza. Alude en su origen etimológico a regla o medida, ¿no? Y esa constante de pensarlo como regla o como medida se ha extrapolado a lo correcto y a lo autorizado. Y esos son elementos que siguen manteniéndose, digamos, en la connotación de lo que tiene la connotación que puede en diferentes momentos adoptar la palabra canon. En ese sentido, creemos o identificamos que no es que haya un canon, hay muchos cánones, siempre hay cánones. La palabra también carga el significado de selección, de selectividad. En ese sentido, encontramos una variedad de posibilidades de elaborar selecciones, de hacer de alguna manera compilaciones y valoraciones, en general que se han caracterizado por la carga estética en principio, y que esa es una de las discusiones que mantuvo Harold Bloom en la defensa de Shakespeare por encima de todas las formas de identificación de clásicos. En ese sentido uno puede encontrar, por ejemplo, hay un autor que se llama Harris Wendell y propone caracterizaciones de canon como, por ejemplo, canon potencial, y refiere a canon potencial como corpus que se pueden recoger como una totalidad, ¿cierto?, indistintamente, ¿no?, donde puede haber textos escritos o textos orales. Canon accesible,
que refiere obras disponibles en un momento dado. Es decir, también se puede hacer canon a partir de o identificar canon a partir de una organización de textos así. Cánones selectivos, que son los que aparecen en antologías, en programas y reseñas críticas, ¿no? Hay cánones oficiales, como los que solemos utilizar en los planes educativos, en la educación básica y en la educación superior, ¿cierto?, que esencialmente proponen planes lectores. Hay cánones personales, los que hacen los lectores y lo hacen a partir de la valoración estética o a partir de otros criterios que crean importantes para situar una obra o un conjunto de obras. Es el canon que generalmente, fuertemente usan los profesores a través o mediado con el canon oficial. El canon crítico, ¿no?, desde las obras que se estudian en artículos, en reseñas, en distintos estudios o investigaciones sobre autores y obras. Un canon pedagógico, ¿no?, que sería también el que solemos utilizar en la educación básica o en la educación superior, y que se ampara en muchas ocasiones por el manejo que se puede hacer digamos, de un canon crítico. El canon clásico o el canon moderno, es decir, con todo esto lo que quiero un poco indicarles es que esa discusión sobre el canon nos sitúa más bien en las dinámicas que realizan o que se promueven o que aparecen en los distintos sistemas culturales o configuraciones discursivas que se mueven en la vida social. En esta circunstancia nosotros hicimos una relación para tratar de ampliar esta visión de canon y poder comprender cómo es que ella se sitúa y cómo es que ella afecta precisamente lo que hacemos los profesores en la educación superior y en la educación básica con las obras, y tomamos la idea de Lotman desde la semiótica de la cultura, cuando él muestra cómo se mueven los sistemas culturales, y dice que la configuración de los sistemas culturales en relación con las constantes dinámicas, es decir, que se da una relación permanente entre centro y periferia de estos sistemas culturales, identificando esto como su proceso natural, es decir, esa tensión permanente entre centro y periferia es la que mantiene la vitalidad e incluso la interacción entre sistemas culturales. El centro cultural se identifica como estructura dominante, modélica, con tendencia a la estabilidad y la homogeneidad. El centro es autodescriptivo y generador de un sistema de metalenguajes con ayuda de los cuales se describe no solo a sí mismo, sino también en el espacio periférico de la semiosfera, ¿no? Y la semiosfera aquí entendida como el espacio o el lugar donde se dan esos encuentros sistémicos, ¿no?, entre sistemas culturales. Eso en relación a lo que es el centro, ¿no? Entonces uno podría hacer aquí una relación entre cómo esas obras que definitivamente se sitúan en un determinado canon, pues son eso, ¿no? Son centro cultural de alguna forma y se convierten en estructuras dominantes, modélicas, con tendencia a la homogeneidad, son centro y tienen una autorreferencialidad bastante fuerte. Pero Lotman también habla de la periferia y dice que la periferia para él es lugar de flexibilidad, de heterogeneidad y posibilidad creativa en relación con el centro, y que entre centro y periferia se manifiesta de modo permanente una lucha por la centralidad. Bien, en ese sentido, nosotros para el trabajo que hacemos en la investigación y siguiendo un poco el trabajo de este grupo de investigación antioqueño,
vimos como interesante situarnos en términos y conceptos que ellos proponen que nos parecieron interesantes para matizar un poco y para trascender esta idea del canon en ese sentido, atendiendo y haciendo claridad aquí que no nos situamos en esa discusión y lucha en esa visión del canon dominante en términos de la lucha entre lo antiguo y lo moderno, porque entendemos que es permanente, es decir, en las configuraciones y los juegos socioculturales, ¿cierto?, en el que se mueven las configuraciones discursivas, porque la literatura es una configuración discursiva, y como sistema, la literatura como sistema necesariamente también hace emprende estas luchas con otros sistemas, y en ese sentido pues tiene unas características propias como sistema, estoy hablando de la literatura en general, pero también entiendo que hay una serie de sistemas que tienen características muy similares a ese gran sistema literario en el cual nosotros en este caso estamos situando, poniendo en relación la literatura infantil, entonces infantil y juvenil. Entonces diríamos, tenemos la literatura colombiana, ¿cierto?, como un gran sistema, y tenemos la literatura infantil y juvenil como otro sistema, pero que en su relación la literatura infantil y juvenil aparece como subsistemas, ¿no?, de esa gran literatura, en este caso colombiana. En esa discusión de conceptos y buscando como esos términos que nos pudieran ayudar un poco a tomar posturas, el grupo de Medellín propone, en lugar de canon, vuelvo a citar aquí a la profesora Olga Vallejo, ella habla no de canon, sino de tradición literaria. Y ella dice que ese término permite recoger la diversidad, tanto de las expresiones orales y escritas populares, así como las de raigambre étnico, partícipe de los procesos de criollización y que han sido ocasión de exclusión y no consideración en el estudio de las literaturas nacionales. Pues obviamente ella aquí ya toma partido frente a las discusiones que, como les decía antes, se han instalado en América Latina, haciendo frente a la crítica en torno al eurocentrismo para la configuración cultural también del continente. Bien. En este concepto que propone la autora hay una cierta relación, una cierta idea que nos lleva a la consideración de una posible poética de lo diverso, que me parece interesante tener en cuenta aquí. Bueno. Del mismo grupo de investigación, Alfredo Laverde propone el concepto de configuración discursiva, ¿sí? Y este concepto lo propone en lugar del concepto de periodo. Para él este término permitiría el acercamiento a los aspectos históricos, sociales y culturales del sistema literario en el que pueden abordarse los diferentes estados de una misma tradición o de distintas tradiciones. Es decir, estos dos conceptos para nosotros han sido muy interesantes frente a la flexibilidad que puede dársele a la consideración de lo que podamos organizar frente a autores, obras, tendencias, problemas de la literatura infantil y juvenil. Bueno, lo que les decía antes, que esto nos permite entender la literatura infantil y juvenil como un subsistema literario, como una configuración discursiva, que requiere ser explicitado en los elementos que la constituyen como tradición, ¿sí? Y en ese sentido, pues lo que creemos es que hay muy poca indagación en este sentido. Atendemos a que la literatura infantil y juvenil se ha situado en lo periférico de la literatura colombiana, y eso también explica por qué en los pensum no la ponemos de manera central, ¿cierto? No hemos puesto la literatura infantil y juvenil en
en un espacio de mayor atención, precisamente por la no comprensión de la importancia que ella tiene como sistema periférico. Y de alguna manera nos hemos perdido de la oportunidad, ¿cierto?, de identificar lo creativo de la literatura colombiana frente a lo que la literatura infantil y juvenil traen. Es decir, porque en atención a lo que dice Lotman, pues diríamos, lo que aparece en la periferia es precisamente todo aquello que de manera manifestándose en la diversidad puede darle precisamente lo nuevo, lo diferente en este caso a la literatura infantil y juvenil. Con relación a estas reflexiones que hemos hecho, planteamos como problemas para identificar en nuestra investigación, es decir, el concepto de problema lo identificamos como aspectos de orden sociocultural que pondremos en relación con las obras y los autores referidos para el periodo de interés. En este caso, interesan también las representaciones que se han hecho sobre el lector en relación con los conceptos de infancia y juventudes. Esto también porque el concepto de problema, aunque uno lo encuentra frecuentemente en muchos autores que hablan de problemas y temas de la literatura, de distintas literaturas, ninguno dice que es problema y ninguno dice que es tendencia. Entonces, bueno, nosotros nos pusimos en la tarea de situar desde dónde estábamos hablando y lo hicimos a partir de todas estas reflexiones que les estoy comentando. De igual manera con el concepto de tendencia, y decidimos entenderla como en relación con el concepto de tradición literaria, en la posibilidad de reconocer en la literatura infantil y juvenil una configuración discursiva que busca posicionamiento como expresión literaria, por lo cual debe ser estudiada no en la homogeneidad de la circunscripción, por ejemplo, a géneros tradicionales, sino precisamente en su ruptura, ampliación y creación de nuevos géneros, pero también en las necesarias conexiones que establece con otros lenguajes, por ejemplo los icónicos, los musicales, entre otros, o los que comienzan a realizarse a partir de las posibilidades que facultan los lenguajes informáticos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y fíjense que un poco en la última parte de la presentación que hacía el profesor Arturo Alonso, cuando mostraba todas esas tipologías posibles de producciones de textos literarios infantiles y juveniles, cómo se están dando todas esas manifestaciones distintas, géneros distintos, articulaciones entre lenguajes, nuevas posibilidades digamos, de escrituras creativas, y pensamos por ejemplo en los hipertextos que se están generando o en las relaciones que la literatura infantil y juvenil realiza con otros lenguajes que no han sido estudiados, ¿sí?, que no han sido abordados y que no han sido abordados precisamente por la consideración de ser literatura periférica, ¿no? Por el otro lado, el concepto de periodización, y decidimos que el concepto lo íbamos a manejar en una perspectiva inicial, básica, que trae la lengua española cuando identifica ciclo de tiempo o número de años, ¿no?, entre del 1990 al 2012, para hacer un tipo de trabajo de orden sincrónico en el cual mirar particularmente obras, autores, tendencias, problemas de la literatura presente allí. Finalmente, con lo que les he dicho, podemos concluir diciendo que esta reflexión, a partir del trabajo de investigación que estamos haciendo, lo que hace en la enseñanza o para la enseñanza de la literatura infantil y juvenil es que podríamos considerar posicionar con mayor relevancia la literatura infantil y juvenil en los programas que hacen formación de profesores en áreas que convocan la literatura. Es decir, hacer este tipo de proceso permite que los futuros formadores comprendan la dinámica en la cual se mueve la evolución de la literatura colombiana en este caso, y cómo en ella aparecen oportunidades de comprender también su diversidad. La emergencia de nuevos géneros en literatura infantil y juvenil, caso de los libros álbum o de las relaciones con otros lenguajes, con el diseño gráfico, la pintura, la música o en la articulación con nuevas tecnologías, se puede entender en los aportes que debe
esta configuración que se debe como configuración discursiva y que hace parte de la literatura colombiana. Es que en muchos casos a veces parece que la literatura infantil y juvenil no fuera literatura colombiana, ¿no? O no la tratamos como si fuera literatura colombiana. Estudiar la literatura infantil y juvenil del necesario vínculo con elaboraciones de orden sociocultural como el reconocimiento de las infancias y las juventudes permite comprender a los niños y jóvenes como lectores en sus características propias y cambiantes, ¿no? Bien, hasta ahí dejo yo la reflexión. Muchas gracias. Señora. No, pues muchas gracias. Un segundo. Como parte de la presentación de este trabajo, pues yo les decía que era un trabajo de investigación que presentábamos a doble voz. Entonces, bueno, yo aquí les he hecho la presentación de una primera parte y quisiera que nos permitieran unos 10 minutos más para que el profesor Arturo Alonso presente un poquito la relación con el estado del arte de la investigación. Bueno, muy breve, ¿no? Porque el tiempo es corto. Pero miren, como Miriam lo presentó, esta investigación tiene como punto de partida la elaboración de un estado del arte de la literatura infantil y juvenil colombiana. Y eso es pues una labor muy dispendiosa, muy complicada, muy responsable, sobre todo por todo lo que significa la selección, ¿cierto? Por todo lo que significa la selección desde el punto de vista de lo canónico, ¿no? Que uno pone o quita, ¿no? O sea, a veces uno se equivoca, de pronto no menciona a un autor que es muy importante y entonces, bueno, nosotros estamos en eso, no hemos terminado el estado del arte, estamos indagándolo. Básicamente lo que para esta presentación queremos mostrarles es un inicio de algunas cosas partes de las que llevamos. Primero, el estado del arte lo estamos haciendo en dos grandes grupos de textos, digámoslo así. El primer caso es lo que llamamos los textos teóricos, ensayos, libros dedicados específicamente a la investigación, a la reflexión sobre la literatura infantil y juvenil, y un segundo grupo dedicado a los textos literarios como tal, o sea, las obras literarias infantiles y juveniles colombianas. Bueno, para el caso nuestro, de estos 10 minuticos que yo tengo, les voy a presentar un poquito, muy superficialmente, la parte de los textos teóricos, ¿sí? Bueno, para ello hago una primera división que ustedes ven en la diapositiva. Estos textos teóricos a su vez los hemos dividido en 3 grupos, ¿sí? Primero una aclaración, uno a veces busca bibliografías sobre autores y textos que se refieran a literatura infantil y juvenil y uno encuentra muchos autores. Los que nosotros vamos a referir, como la investigación nuestra tiene un periodo específico que es del 90 al 2012, pues los autores que vamos a referir son los que han producido textos en esta época, ¿cierto? Para que no se sientan extrañados en el sentido de que ustedes conozcan otros y digan, pero ¿y este por qué no? ¿Sí? O sea, y hay que decirlo, no es hasta el momento no es una selección definitiva, es el avance que tenemos, que tiene más o menos un 60 o 70%. Bueno, ¿cuáles son esos 3 grupos de los autores que llamamos nosotros teóricos? El primero es un grupo que se ha encargado como de abordar el asunto de la literatura infantil y juvenil de manera amplia. Y aquí nos referimos a autores que no son necesariamente colombianos. Hay unos colombianos también, pero otros no. Un segundo grupo es un grupo de autores que ha abordado la literatura infantil y juvenil latinoamericana, ¿sí? Que es diferente a abordarla completamente universal, porque tiene que ver con asuntos culturales pertenecientes a Latinoamérica. Y el tercer grupo, que es el que nos interesa fundamentalmente, porque es el que tiene que ver con el objeto de nuestra investigación, son los autores colombianos
que han abordado ya el asunto específico desde las obras colombianas. Bueno, muy rápidamente, entonces, por ejemplo, los que nos han llamado mucho la atención porque están en la óptica de nuestra manera de ver el asunto, en el primer gran grupo, autores como Juan Cervera, Teresa Colomer, Ángelo Nóbil, Marc Soriano, y las colombianas Yolanda Reyes, Carmen Elisa Acosta y la profesora Miriam Borja. Estas tres colombianas han elaborado textos, libros expresamente dedicados al abordaje del asunto, del concepto de literatura infantil y juvenil. Como ven ustedes, son pocos autores, uno dice, pero ¿cómo así tan pocos? Pues son los más representativos hasta el momento y que, como les digo, están en el periodo del 90 al 12. No me voy a referir a las obras, son muchas obras de ellos, pero pues por el momento solo menciono los nombres. En el segundo grupo, los dedicados los que hemos referenciado como muy importantes dentro del ámbito latinoamericano son Sid Lehrer, María Luisa Miretti, Enrique Pérez Díaz, Joel Franz Russell y Graciela Montes. Y en el tercer grupo, que es el que… hay otros autores latinoamericanos, perdón, se me olvida. Está Antonio Orlando Rodríguez, Manuel Peña Muñoz, Mario Rey y Ana María Machado. Ahora, para el caso colombiano, voy a referirme ya un poquitico más ampliamente. Primero menciono un grupo que fue como el que por allá en la década del 90 fue reconocido por una de las revistas latinoamericanas más importantes en literatura infantil y juvenil, se llamaba la revista Infantil y Juvenil Latinoamericana. Reconoció a 6 autores particularmente colombianos, digamos, y es curioso, miren, los nombres son Silvia Castrillón, Gloria María Rodríguez, Beatriz Elena Robledo, Yolanda Reyes, bueno, aquí se me olvidó uno que es Conrado Zuluaga, y uno mira el panorama de hoy y encuentra que de esos 6 autores, por lo menos 5 continúan siendo autores que son los que trabajan, digamos, con más responsabilidad, con más seriedad en la literatura infantil y juvenil colombiana. En la diapositiva, por ejemplo, omitimos a Conrado Zuluaga. ¿En qué sentido? Conrado es uno de los profesores que dejó de trabajar la literatura infantil y juvenil colombiana. En el 96 tenía unos aportes muy interesantes, pero si uno lo revisa ahora, ya no tanto. Tal vez él está haciendo otros trabajos muy importantes, ha estado al frente de la editorial Panamericana, como ustedes sabrán, la editorial Panamericana ha tenido muy buena producción en torno a títulos de obras de literatura infantil y juvenil, pero expresamente en investigación él no se ha movido tanto. Bueno, ahora, en cuanto a autores colombianos que se hayan dedicado expresamente a historiar, o sea, que hayan tenido una intención directa de historiar la literatura infantil y juvenil colombiana, están autores como Martiniano Acosta, Sonia Nades Natruque, Gladys Lopera Cardona, Sergio Andricaín y Beatriz Elena Robledo. Bueno, de estos autores, básicamente, digamos, nosotros le damos una mención muy fuerte, hay que darla, no solo nosotros, sino todas las personas que estamos en este ámbito, a la investigadora Beatriz Elena Robledo. Ella es la autora que quizá más seriamente y con más tesón ha investigado sobre el tema. Cualquier investigación que se ha hecho sobre este tema la cita a ella, porque pues ella ha sido muy juiciosa en el abordaje de los temas. Para el caso nuestro es un referente muy importante. En nuestro estado del arte citamos a unas instituciones también que se han encargado en el país de desarrollar acciones emprendidas al fomento de la lectura literaria, especialmente de la literatura infantil y juvenil colombiana, y pues no podemos dejar de mencionarlas porque de hecho ellos se han constituido en muchos casos como banco de datos en donde uno encuentra la información que busca sobre este tema. Bueno, algunas de las más importantes son instituciones como CERLAL,
un instituto para el libro en Latinoamérica, Asolectura, Fundación Rafael Pombo, Espantapájaros Taller, Confenalco Antioquia y Fundalectura. Bueno, ustedes de pronto dirán, bueno, ahí faltan algunas, nosotros por el momento señalamos como las más fundamentales, ¿cierto? Ahora, como autores recientes nos referimos a autores que han escrito ensayos, artículos y algunas investigaciones específicas sobre el periodo que nos interesa. Señalamos a los siguientes: Luis Bernardo Yepes Osorio, Janet Chaparro Puentes y María Cristina Rincón Rivera, Manuel Peña Muñoz y Carlos Sánchez Lozano. El primer autor, Luis Bernardo Yepes, pues se ha encargado de hacer un listado muy interesante en el que vincula ya no a los clásicos de la literatura colombiana, a los que siempre escuchábamos, sino a los autores nuevos. Empieza a vincular a mucho autor que trabaja, por ejemplo, género como libro álbum, libro ilustrado, desde luego los ilustradores, que además de ilustradores son autores, y deja ver ese panorama nuevo. Junto a Luis Bernardo Yepes, Janet Chaparro y Cristina Rincón Rivera, ambas desde la entidad Fundalectura, han hecho también unos artículos muy interesantes donde muestran otro panorama importante de autores nuevos. Esos dos autores han sido muy importantes para nosotros porque nos han hecho como vislumbrar quiénes son esos a que hay que leerlos y que hay que señalarlos como autores importantes en la literatura infantil y juvenil hoy. Y autores como Manuel Peña Muñoz y Carlos Sánchez Lozano, pues son autores que también están escribiendo muy recientemente artículos con un tono bastante crítico sobre lo que es la calidad en la escritura de los autores de literatura infantil y juvenil hoy. Y ellos se han encargado de alguna manera en hacer el canon, colaborar en el canon de nuestra literatura infantil y juvenil, señalando cuáles son esos aspectos fundamentales que una obra de literatura infantil y juvenil debe tener, y mostrando desde luego esas características desde ejemplos de obras colombianas. Entonces, para nosotros han sido unos interlocutores muy importantes en nuestra investigación. Por otro lado, hemos citado también, hemos reconocido en nuestra indagación algunos grupos en Colombia, muy pocos, desgraciadamente, pues por lo menos los que hemos visto hasta el momento, que se encargan, que tienen una intención muy directa y muy certera de trabajar en torno a la literatura infantil y juvenil colombiana. Hubo un grupo, digo hubo porque hemos rastreado y últimamente no hemos encontrado mucha producción, hubo un grupo que se llamaba el Grupo Tusitala, era bogotano, y hizo bastantes artículos hace unos cuantos años sobre los autores, sobre los problemas, sobre las tendencias de la literatura infantil y juvenil colombiana, pero últimamente no sabemos qué ha pasado con ellos. Hay un grupo en Medellín, en Cali, que se llama el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil Semilic, y es un grupo que exclusivamente trabaja la literatura infantil y juvenil colombiana. Bueno, no solo la colombiana, la universal, pero le interesa especialmente la poesía infantil y juvenil colombiana, ¿sí? Este grupo nos lo dio a conocer una autora, Beatriz Elena Robledo, en una charla que tuvimos con ella, y ella primero nos expresó la extrañeza de que nosotros fuéramos un grupo de investigación de una universidad que estuviera investigando sobre literatura infantil y juvenil colombiana. A ella le pareció muy raro. Dijo, yo no me he encontrado con nada de eso en conferencias, en charlas que he dado. Y nos dijo, y lo mismo me pasó en Cali, me encontré con un grupo y nos lo mencionó, lo investigamos, lo rastreamos, y es este grupo que se llama el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, Semilic. Bueno, y el tercero, expresamente, pues, aunque digamos el tercero es el que tiene un interés por la literatura infantil y juvenil colombiana, aunque no es el único, es el grupo nuestro, digamos. Nosotros, el grupo Literatura, Educación y Comunicación, como una de sus líneas de trabajo, ha declarado pues las relaciones entre literatura y educación
específicamente el problema de la literatura infantil y juvenil en Colombia. Digamos que, bueno, como ven, aquí tenemos un panorama muy amplio, ¿sí? Eso lo estamos desarrollando mucho más. Esto mismo estamos haciendo con las obras literarias. Tenemos un corpus de obras aproximadamente de 500 obras, crece cada vez más porque hay muchísimas obras publicadas en las bibliotecas y en los centros de documentación, y desde luego allí hay señaladas, hay obras de los autores entre comillas canónicos de la literatura infantil y juvenil colombiana, pero también obras de autores muy desconocidos, nuevos. Hay muchísimos autores que tienen una sola obra, 2 obritas, y que en muchos casos son obras muy importantes. Obviamente de eso no les vamos a hablar porque eso significaría otra conferencia, ¿sí? Solamente les comentamos pues que esa es otra parte del estado del arte en que nosotros estamos trabajando. Pues ojalá tengamos la oportunidad en otro momento de pues compartir con ustedes el avance en esa otra parte del estado del arte en la que estamos. Bueno, nosotros entonces dejamos por aquí y les agradecemos mucho.